Sean pacientes porque todavía no estableció la conexión con YouTube. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo, pero de otra manera. Sí. Bueno, cuando usted quiera, ahí comenzamos. Miguel, ¿Sí? empezamos, te presento yo y empezamos. Bueno. Buenas tardes a todos los amigos. Hoy tenemos el gran honor, el orgullo de presentar a Miguel Ángel Brusasca, presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú en Argentina, quien va a tratar el aspecto histórico del general San Martín en el Protectorado del Perú como parte de la campaña libertadora en este continente. Los dejo con el maestro Miguel Galván, quien está a cargo del Instituto Sanmartiniano del Perú en la provincia de Tucumán. Adelante, Miguel. Unas buenas tardes a todos los amigos que están expectantes acá para escuchar la palabra de Miguel Ángel Brusasca, el titular de la filial Santa Fe de la provincia de Santa Fe y coordinador nacional de todas las filiales de la Argentina. Desde Tucumán, un gran abrazo a todos y desde los integrantes de la comisión que estamos siguiendo este programa y esperando la palabra de Miguel, con el gusto de presentarlo, un gran periodista de extensa trayectoria, un locutor, así que nos está muy nervioso, parece, Miguel, después de tantos años de locución. Esperamos sus palabras, que nos acerque al San Martín, que queremos conocer su visión del protectorado de San Martín en Perú. En otras ediciones abordaremos temas de la guerra patriótica del Libertador. Hoy Miguel lo presenta con su actividad en el Perú y su trabajo con la colaboración de Monteagudo, seguramente un hombre fundamental en ese protectorado. Así que adelante, Miguel, escuchamos su palabra. Muchas gracias por esta cordial presentación. Es un placer estar en contacto con ustedes. El agradecimiento también de corazón y fraterno para todos los amigos del Instituto de Estudios Nacionales, del Foro Patriótico y Popular. De hecho, también para mis queridos cofrades de allí del Instituto Sanmartiniano Filial Tucumán y para el resto de las filiales en la República Argentina que están siguiendo esta transmisión. Este es un capítulo muy, pero muy interesante para abordar y que a su vez se va a prestar para un diálogo posterior que seguramente será muy fructífero y enriquecedor. Porque aquí estaremos nosotros acercándonos respetuosa y humildemente a una faceta no tan conocida del Libertador. Su desempeño político. Sí, puede sorprender a algunos, pero estamos hablando de San Martín brillando a pleno como político en el Perú, más allá de sus innegables cualidades como militar y como estratega, que también vamos a mencionar a lo largo de nuestro relato, pero nos abocamos a su accionar como protector del Perú. Por eso, nobleza obliga, los sanmartinianos que hemos asumido el compromiso
de seguir a través de la investigación todo lo actuado por el general San Martín en el Perú, tenemos una gran responsabilidad, pero también un enorme privilegio para resaltar como debe ser, con objetividad, pero también con un inocultable apasionamiento, todo lo actuado por el hijo ilustre de Yapeyú en suelo incaico. Este protectorado, el que nos va a ocupar, este proceso, duró tan solo 413 jornadas, pero a pesar de tan corto tiempo y de la no existencia en el Perú de un modelo político para una pronta organización de la República, supo el general San Martín abordar con decisión medidas urgentes para una administración que sin dudas con el tiempo se constituyó en una destacada referencia para los gobiernos posteriores que vendrían en ese hermano país. Dicho proceso protectoral se puede dividir en fases de procedimiento diferenciadas entre sí, pero atención, al unirse en un plan conjunto de operaciones, dan o dieron como resultante los objetivos militares y políticos que estableciera el propio San Martín al momento de su llegada al Perú. Y esto es muy interesante para ordenar nuestro mensaje. Hablemos de esas fases. 5. Voy a considerar 5 para poder recorrer esta historia fascinante, reitero, de lo actuado por el Libertador en tierras incaicas. La primera fase sustancial, el punto de partida de su accionar político, tenía relación directa con el establecimiento del Estado peruano. Ya lo voy a explicar paso por paso a cada uno de estos tópicos. En segundo término, San Martín se planteó, sin dudas, porque quería que fuera una república, la organización de los poderes públicos. La tercera fase, la más interesante, la que permite que él despliegue toda su capacidad como gran humanista, es la de la transformación del orden social. Y luego, paralelamente a esta, pero yo la clasifico como cuarta fase, todo lo actuado en materia militar para la expulsión de los realistas del Perú. Finalizadas estas 4 fases, San Martín tenía muy en claro que abordaría la quinta y última, tal vez la más sentida, pero la más necesaria. ¿Cuál era esa fase? Su salida del Perú. Planteado así este esquema de trabajo para este encuentro con ustedes, queridas amigas y amigos, abordemos sintéticamente la primera fase para ir esclareciendo cada uno de estos puntos. Y entonces, para abordar la primera fase, es decir, la de la restitución del Estado peruano, debemos trasladarnos hacia atrás en el tiempo y decir que durante el protagonismo de los pueblos originarios, el Perú llegó a conformar un verdadero Estado, tanto en las culturas preincaicas como en el imperio del Tahuantinsuyo. Todas estas organizaciones tuvieron una sólida estructura política y se encontraban dirigidas por gobiernos soberanos y verdaderamente autóctonos, dueños de la tierra. Pero atención, en muchos casos aparecía el componente muy fuerte desde el punto de vista teocrático. Ha pasado con todas las grandes civilizaciones de América, por supuesto, la influencia de los sacerdotes y la cosmogonía de cada uno de estos pueblos. Entonces, en definitiva, en este introito, la primera fase, estamos hablando de un modelo de Estado-nación que con motivo de la llamada conquista y la imposición colonial quedó suprimido. Pero a raíz de la proclamación de la independencia, en julio de 1821, se produce la restitución del Estado peruano sobre la base de la más absoluta libertad y respeto al pueblo. Esta postura política del general San Martín ya había sido propiciada por él antes de su llegada al Perú. Vale citar al respecto que en su proclama de noviembre de 1818 en Chile ha dado que se permitiese a los pueblos adoptar libremente la forma de gobierno que creyeren conveniente, cuya deliberación espontánea, decía San Martín, será la ley suprema de mis operaciones. De esta manera, en una breve síntesis, dejamos sentado el hecho que la primera fase tenía que ver con esto, de restituir el Estado peruano, crear esa sensación, esa seguridad, ese sentido de pertenencia. Ya tenemos
la restitución del Estado. Pasemos a la segunda fase, la organización del gobierno. Si bien es controversial aquello que en cierto momento San Martín aparecía como monárquico, luego mutaba a republicano, a liberal, la cuestión es que San Martín tenía bien en claro en el ejercicio de su función como protector que había que establecer la división de los poderes, sustratum fundamental de la República. Y es por eso que esa tarea él se la planteó como prioritaria. ¿Y cuándo se la planteó? Luego de la jura y la proclamación de la independencia, dos hechos históricos que tuvieron lugar en julio de 1821. Pero atención que aquí empieza lo sustancioso del asunto. Tal objetivo estaba supeditado a la consolidación de la libertad en todos los pueblos del territorio peruano. Situación que aún no se había logrado, lo que determinó que el general San Martín asumiera el mando político y militar con amplias facultades bajo el título de protector. Luego haremos consideraciones al respecto de esta decisión. Pero dejemos que empiece a gobernar. Inicia así San Martín entonces la organización del gobierno con la división prácticamente de todos los poderes públicos de la nación peruana. Miren ustedes el paralelismo que podemos establecer, porque inmediatamente él crea la primera magistratura, lo que sería, andando el tiempo, el poder ejecutivo, la presidencia, el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, que iba a devenir esto después en las cámaras legislativas, un gabinete ministerial con funciones administrativas y crea además las presidencias departamentales, es decir, las gobernaciones. Ahora bien, en el terreno de la justicia, San Martín fue muy cauto y en la administración, precisamente vinculada a la jurisprudencia, respetó todas sus instancias, su autonomía y el ordenamiento jurídico que venía de la época de la colonia, pero inmediatamente en ese terreno él crea la Alta Cámara de Justicia para ayornar los procedimientos y esta Alta Cámara pasa a reemplazar a las conocidas audiencias como eran los tribunales regionales, aunque también superiores de la época de la colonia. De esta manera, ya sintéticamente, dejamos sentado lo de la restitución del Estado peruano, primera fase, luego la organización de la República o la organización de los poderes públicos, y pasamos ahora a analizar la fase más fascinante de su actuación como protector y, por supuesto, su genio político en el Perú. La tercera fase, la de la transformación del orden social. Inmediatamente de asumir como protector el 2 de agosto de 1821 y al otro día poner en funcionamiento, a partir de la resolución pertinente, el Estatuto Provisional del Perú para el gobierno del Perú, allí San Martín, como primera medida, decreta la igualdad de todos los ciudadanos, a quienes llama peruanos sin excepción alguna, precisándoles los derechos, sus deberes y las normas para la obtención de su naturalización y, de hecho, su ciudadanía. Avanza un paso más, suspende todo el ceremonial colonial y los títulos de nobleza. Y aquí es donde se muestra verdaderamente revolucionario, porque a la par que toma estas medidas, dispone la libertad automática de los hijos de esclavos nacidos o que nacieren desde el 28 de julio de 1821, fecha de proclamación de la independencia, en adelante. Pero en este tema de la abolición o libertad de la esclavitud o libertad de vientres, San Martín da un paso más, y esto es fantástico de analizar. Recomienda a todos los hacendados que cada año fueran liberando el 10% de sus esclavos, de manera que en una década no exista más la esclavitud en el Perú. Pero atención, obliga a los patrones a proveer los gastos de crianza y educación de los hijos de las esclavas. Una medida realmente fantástica que lo muestra de cuerpo entero. Pero no solo se abocó a esta reivindicación a nivel de derecho de gentes o derecho humano de los afrodescendientes. Pensó también con el corazón gigantesco que iluminaba sus acciones en las hijas e hijos de los pueblos originarios. Por eso anuló toda clase de servicios personales o tributaciones,
Anuló de plano las mitas, las encomiendas, los yanaconazgos que se obligaban a cumplir a los indígenas, a quienes en adelante, y lo remarcó por decreto, debía llamárseles peruanos y tratarlos como tales. San Martín, como protector, procedió también a crear estímulos de reconocimiento meritorio para personas que se hayan distinguido, que se distinguían por esos días, apoyando la gesta libertaria y también apoyando la organización del Estado, fomentando además la investigación científica, las artes y sobre todo el teatro, que era considerado pecaminoso y que estaba prohibido, y él lo reglamenta. Es una cosa muy interesante de analizar desde el punto de vista de valorización de la cultura. Y ahora sí que pasamos al terreno más increíble y más emocionante del accionar de San Martín, que ya tenía sus antecedentes en Mendoza y en Chile. Diseña la nueva educación del país, funda la Escuela Normal para Varones y recomienda para ella y para los otros establecimientos educativos la adopción del sistema lancasteriano de estudio, lo que sería después lo que se conoce en las universidades como el auxiliar de cátedra, es decir, aquellos alumnos que tenían una mayor comprensión y que se iban destacando en las distintas materias, eran quienes ayudaban al titular de cátedra a preparar al resto de sus compañeros. Y además da otro golpe de efecto creando la Biblioteca Nacional en Lima, a la cual el general San Martín donó todos sus libros, para que ustedes vean la importancia que daba a la educación. Claro, él ya lo había manifestado en Chile. La educación y el fomento de las letras es la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y sin dudas hace felices a los pueblos. Y ahora, otras medidas como para mencionar lo que a veces decimos en el tablón, para sacarse el sombrero. Decreta la inviolabilidad de los domicilios. Ninguna autoridad podía avasallar una propiedad privada sin una orden de allanamiento. Y va más allá. Establece la libertad de imprenta y la libre expresión ciudadana, disponiendo a su vez la creación de una Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta, que no tenía ni por asomo características de censora, todo lo contrario, estaba para asegurar la libertad de imprenta y la libre expresión de los ciudadanos. El tema de los números, el dinero, los presupuestos, que quita el sueño a cualquier administración, también fue abordado por el general San Martín. Dispuso la organización de la hacienda pública a través de un ministerio y colocó al frente del mismo a un probo ciudadano que venía desempeñándose como notable administrador de cuentas, don Hipólito Unanue, e inmediatamente se llama a un concurso para la presentación de un plan de regulación de las finanzas. Esto es, para establecer un patrón ordenado de tributos que aquellos que más tenían, más debían pagar. En este terreno de cuidar los presupuestos y tratar de generar dividendos, San Martín, siendo protector, emite el reglamento de comercio estableciendo la libre transacción de bienes con los mercados mundiales a partir de la utilización de todos los puertos peruanos, fijando normas estrictas para el funcionamiento del régimen aduanero. Y como este es un tema que justamente hace que su funcionario al frente de ese ministerio, el de Relaciones Exteriores, debe relacionarse con distintos países del concierto mundial, es justamente el responsable de llevar adelante esta tarea don Juan García del Río. Crea en este aspecto la Dirección General de Minería y el Banco de Emisión, lo que sería el primigenio Banco Central de la República del Perú, evitando de esta manera, y miren ustedes la visión economicista de San Martín, la intervención del fisco en el manejo de la moneda, dando solidez e independencia a este rubro. ¿Y qué lograba San Martín con esto? Neutralizar el accionar de especuladores, de usureros. Como vemos en esto de la organización del gobierno y también la organización social, San Martín dio sobrados ejemplos. Yo he hecho una síntesis de los hechos más relevantes, pero podríamos seguir enumerando muchísimas disposiciones más que aún hoy siguen conservándose en el Perú. ¿Por qué? Porque justamente el Estatuto Provisional que puso en vigencia el 3 de agosto de 1821, a pocas horas de asumir como rector, es precisamente
la génesis sustancial de la Constitución de la República del Perú. Y ahora, mis amigos, con la licencia de todos ustedes y usando un gran poder de síntesis como lo hemos hecho hasta ahora, pasemos a la cuarta fase de su proyecto político y ahora sí, militar. Respecto de este punto, el general San Martín, hablamos de la fase en la cual había que expulsar a los realistas, de eso se trata, expulsarlos del Perú. Por lo tanto, el general San Martín, basado en sus potestades como protector, miren, 15 días después de promulgar el estatuto provisional, 15 días después, el 18 de agosto de 1821, el general San Martín decreta la organización del ejército peruano, teniendo como base la Legión Peruana de la Guardia, a la que le asigna la enorme responsabilidad de defender y sostener la independencia. Pocas semanas después, en octubre de aquel año de 1821, dispone la creación de la Marina de Guerra del Perú, y San Martín impulsa la compra de las naves para conformar esa flota. Y entonces se canaliza la compra de la corbeta Limeña, los bergantines Balcarce y Belgrano, las goletas Moctezuma y Castelli, y las fragatas Prueba y Venganza. Y todo esto exigía también un orden, una administración muy particular en el plano de la guerra y también de todo lo que significa la logística y los elementos para llevar adelante precisamente ese proceso militar. Y entonces, ¿qué es lo que necesita San Martín? Un ministerio de guerra. Y al frente del mismo, él designa al tucumano don Bernardo de Monteagudo. Más allá de estas decisiones importantes de ir reglando lo que serían las Fuerzas Armadas del Perú, el general San Martín también se preocupó por la defensa de Lima, ciudad muy cara a sus sentimientos. Él siempre lo había dicho, hasta que no estemos en Lima, no está asegurada la independencia de estos pueblos. Ahora estaba en Lima. Por eso dispone el alistamiento en los cuerpos cívicos de todos los varones entre 15 y 60 años. Antes de continuar con otras medidas en esta fase, la fase militar, que tiene como objetivo la expulsión de los realistas, yo voy a hacer un pequeño alto yéndome por otros caminos de la historia para después cerrar en una conclusión final. A raíz del éxito de lo que puede considerarse como la primera incursión a los puertos intermedios, es decir, los puertos al sur de Lima hasta Arica, llevada a cabo entre marzo y agosto de 1818 por el teniente coronel Guillermo Miller, en una decidida acción, triunfó en el combate de Mirabé y logró la adhesión de numerosos pueblos del sur. Por eso San Martín, apoyándose en el éxito de esta campaña, concibió un ambicioso plan de operaciones al que denominó precisamente Campaña a los Puertos Intermedios, con el objetivo de tener dispersas a las tropas realistas, aplicando maniobras sorpresivas en el sur del Perú para crearles, ¿qué cosa? Diferentes frentes de conflicto. Y atención, para cumplir con este plan fantástico de operaciones militares tan ambicioso, por cierto, se requería, según San Martín, de la intervención de fuerzas argentinas por el Alto Perú, la intervención de fuerzas auxiliares procedentes de Chile y también, en la medida de lo posible, fuerzas de la Gran Colombia procedentes del norte, las cuales todas debían actuar simultáneamente en direcciones y objetivos previstos por el protector. Esta formidable concepción táctica de San Martín, lamentablemente, no se pudo cristalizar durante su protectorado debido a una serie de factores que conviene analizar a los fines de comprender, mis amigos, en cierta medida, uno de los motivos de la salida del territorio peruano de San Martín, dejando lo relacionado a la guerra contra los realistas en manos ¿de quién? Del general Bolívar. Así que voy a analizar un poquito este asunto, para después retomar el sustratum del protectorado. En primer lugar, la campaña de puertos intermedios durante el tiempo en que San Martín la pergeñó y fue protector del Perú no se pudo llevar a cabo porque la situación política de Chile, donde él necesitaba fuerzas auxiliares, no permitía por aquellos días seguir apoyando el proyecto militar en el Perú, ya que el esfuerzo hecho para equipar a la flota expedicionaria había dejado exhaustas las arcas del país.
Y atención ahora, en segundo lugar, por la actitud del gobierno de Buenos Aires bajo la influencia de Rivadavia, que se negó a prestar algún tipo de apoyo. Esta negativa desactivó un interesante movimiento que se había generado en algunas provincias cuyos gobernadores sí estaban dispuestos a concurrir en auxilio de San Martín, avanzando por el camino del Alto Perú. Lamentablemente, esta desfavorable situación, producto de desencuentros y algunos asomos de anarquía en el Perú, cuando ya San Martín se había retirado de aquel país, tuvo consecuencias negativas en la campaña que llevó adelante el general Rudecindo Alvarado, quien fue derrotado en Torata y Moquegua en enero de 1823. Más tarde se repetiría un resultado negativo con las fuerzas enviadas por Sucre para una nueva campaña al sur, las cuales, comandadas por el general Andrés de Santa Cruz, tuvieron un comienzo auspicioso, pero luego fueron derrotadas de manera categórica en agosto del año 1823 en la batalla de Cepita. Ahora retomamos nuestro tiempo de análisis del protectorado. Así que volviendo al contexto que nos ocupa, diremos que así como el protector plasmó con certeza una buena cantidad de medidas en lo político y en lo administrativo, no ocurrió lo mismo en el plano militar. Y esto porque algunas regiones del territorio peruano aún no se habían afianzado, no se habían encolumnado en la causa de la independencia, porque a raíz del accionar represivo de las fuerzas realistas. En algunos pueblos, donde ya en su campaña de las sierras de General Arenales había llevado el grito de libertad, luego, cuando las tropas patriotas abandonaron esos territorios, los realistas llegaron reprimiendo a fuego y muerte a esas comunidades por haber apoyado la causa de la independencia. Así que hubo allí un proceso en ese sentido. Puntualmente, estoy hablando de los estratégicos departamentos del sur del Perú, Puno, Arequipa y el Cusco, donde los veteranos cuerpos militares españoles se habían reorganizado y eran una amenaza para la estructura defensiva montada por San Martín en Lima y en otras partes del país. ¿Por qué estaban esas fuerzas abroqueladas en el sur? Lo vamos a ver más adelante en nuestro relato cuando pasemos a establecer algunas cuestiones vinculadas a los acuerdos que hizo San Martín con el virrey La Serna para que éste abandonara Lima. Así que ahora retomamos nuestro tiempo de análisis de lo actuado en el terreno militar, luego que yo les describía esta situación, que San Martín estaba preocupado porque no lograba que el centro-sur pudiera afianzar el concepto independentista ante el abroquelamiento y la reorganización de los realistas. Paralelamente, quiero decirles que también tenía otro frente complejo. Y ese frente era lo que ocurría en la ciudad de Guayaquil, un enclave que había optado en su momento ponerse bajo la égida del Protectorado del Perú, que empezaba a sentir el embate de Bolívar, quien pretendía la anexión de aquel estratégico territorio a la Gran Colombia. Bien, muchas gracias. Continuamos. Ante este complejo panorama, San Martín entonces decide plantear una reunión con el general Bolívar para unir fuerzas ante la amenaza realista en el Perú. En este punto, vale recordar que el protector había asistido con sus granaderos a las fuerzas bolivarianas en los combates favorables de Pichincha y Riobamba. Aquel encuentro entre los dos libertadores tuvo una primera instancia frustrada debido a que Bolívar se tomó un tiempo para avanzar sobre Guayaquil, pudiendo formalizarse aquella histórica cita en julio de 1822, recién cuando ese estratégico territorio ecuatorial ya estaba bajo bandera colombiana. De todas maneras, la agenda de San Martín para Guayaquil era bien clara y debía contener 3 puntos fundamentales. En primer lugar, el destino de la ciudad. Concretar bajo qué bandera quería permanecer Guayaquil, o por lo menos toda la región de Guayas, que hasta cierto momento, como les decía, había estado bajo la administración del protectorado peruano. En segundo término,
la solicitud, o por lo menos lo que llevaba en mente San Martín, de solicitar fuerzas auxiliares de la Gran Colombia para que bajaran al Perú y, unidas con las fuerzas sanmartinianas, expulsar lo antes posible a los realistas de ese territorio para no prolongar más la guerra. Le dolía en el alma a San Martín la tristeza, la pobreza y el dolor que provocaba la guerra. Y en tercer término, esto es la columna fundamental del pensamiento libertario de San Martín, el respeto a la determinación de los pueblos sobre su forma de gobierno. El 26 y 27 de julio de 1822 tuvo lugar aquella entrevista. Y como podemos hoy elucubrar al menos, sacar algunas conclusiones, podemos afirmar que la misma, de hecho, estaba llamada a ser controversial al intervenir dos personalidades con marcadas diferencias en cuanto a cómo debía operarse en el plano de la guerra contra los realistas. Para el general Bolívar, el primero de los puntos de la agenda planteada por San Martín estaba resuelto. Lo de la pertenencia de Guayaquil no se discutía, era territorio gran colombiano. En segundo término, las fuerzas colombianas actuarían solo bajo sus órdenes y decisiones. Y en tercer término, un punto espinoso, por cierto, tal como el general Bolívar lo planteaba, seguramente sin mala intención, pero de acuerdo a su experiencia en la guerra que venía llevando adelante, la forma de gobierno, él estimaba que para evitar anarquías, si todo salía bien, debía recaer en su persona. Años más tarde, cuando vino al Perú, ejerció precisamente el mando bajo el título de dictador. Pero esa es otra historia. Este contexto político que acabo de relatarles dio como resultado la determinación de San Martín de ceder ante las circunstancias y regresar a Lima, donde lamentablemente encontró un ambiente muy alterado tanto en lo político como en lo militar, lo cual apuró su decisión de dejar el país para no pasar a ser un elemento más de discordia y de división. San Martín, como les decía, aún con un frente político complejo en el Perú, que lo hubiera empujado a tomar decisiones drásticas, él lo diría después en una carta muchos años más tarde, me tembló la mano y no tomó medidas contra antiguos compañeros que en las horas felices lo habían respaldado. Entonces, San Martín, a pesar de esto, tuvo el tiempo necesario cuando llegó de regreso de Guayaquil para organizar y cumplir con lo prometido a su llegada en Paracas 400 días antes, es decir, convocar a un Congreso Constituyente y declinar el mando. Y es aquí, mis queridas amigas y amigos, cuando llegamos a la quinta fase del plan de operaciones de San Martín, su salida del Perú. De hecho, las muestras de cariño que había recibido le hicieron comprender el desconsuelo que se produciría en el pueblo peruano, el desconsuelo por su sorpresiva retirada. Por eso hay una parte sustancial de su discurso de despedida ante el Congreso Constituyente en la cual él expresa: en cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas, como en lo general de las cosas, dividirán sus opiniones. Los hijos de estos darán el verdadero fallo. Hasta el último momento de su permanencia en el Perú cumplió fielmente la determinación de que fueran los representantes de la nación peruana, elegidos libremente por su propio pueblo en un Congreso General, quienes adoptarían la forma de gobierno que debería regir en el Perú. Aún con la determinación irrevocable de partir de aquellas tierras, San Martín, con su acostumbrada sapiencia y su tono sentencioso, al tiempo que se despojaba de la banda y los atributos de protector ante el magno Congreso, expresó que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Para agregar, la presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Acto seguido, abandonó el recinto, se retiró a su residencia de Pueblo Libre y en esa misma jornada, de manera sorpresiva, le comunicó a su entrañable amigo, don Tomás Guido,
que partía del Perú. Y a las pocas horas ya estaba sobre el caballo que le habían preparado rumbo a Ancón para subirse al bergantín Belgrano y partir para siempre del Perú, rumbo a lo que se conoce como su largo ostracismo. Ahora bien, como una manera también de rendir un homenaje al enorme esfuerzo llevado adelante por el general San Martín, nobleza obliga que para cerrar esta historia fantástica, apoyada en insosolayables documentos de múltiples y calificados historiadores, bien vale la pena trazar una línea del tiempo para comprender los enormes momentos de desasosiego, pero también de realidades y hechos concretos que tuvo que atravesar el general San Martín para llegar a ser el protector del Perú. Y esta historia yo la voy a referenciar también, como dije en un principio, apelando a un enorme poder de síntesis para después poder dialogar con ustedes y sacar algunas conclusiones. Esta historia, que lo deposita a él, colocándose la banda de protector el 2 de agosto de 1821 en Lima, comienza por darle un punto de partida, porque podríamos seguir mucho más atrás en el tiempo, comienza cuando él, el 20 de agosto de 1820, como comandante de la flota expedicionaria, sale del puerto de Valparaíso y después de 19 días de navegación desembarca en la bahía de Paracas. Durante 4 días se llevó adelante ese operativo, finalizado el mismo para el 12 de septiembre de 1820, el general San Martín establece su primer cuartel militar en Pisco e inmediatamente comienza las operaciones en el lugar. Opera sobre el valle de Chincha, opera hacia el sur del actual departamento Ica, va generando confianza entre los lugareños que en un principio habían sido atemorizados por algunas avanzadas realistas acerca de las tropelías que podía cometer la flota de San Martín, y se producen algunos enfrentamientos como Palpa, Nazca, Changuillo, y se da lugar la importante batalla de Acarí, donde esta batalla produce una derrota categórica sobre las fuerzas del coronel Quimper y deja el camino libre, expedito para lo que sería la fantástica y épica primera campaña de las Sierras Centrales que San Martín ordena, coordina y ejecuta con el general Juan Antonio Álvarez de Arenales, quien antes de finalizar octubre de aquel año de 1820 se pone en marcha precisamente para cruzar la cordillera y llegar al Valle Central del Perú y de allí torcer hacia el norte para ir logrando la adhesión de los pueblos, jornadas estas que culminan con el impresionante triunfo del 6 de diciembre de 1820 en la batalla de Cerro de Pasco. Pero antes de despedir a esa tropa y antes de organizar el reembarque de la mitad de las que quedaban a su cargo para partir hacia el norte chico, San Martín en Pisco el 21 de octubre de 1820 firma junto a Juan García del Río el decreto de creación de la primera bandera del Perú, la bandera que hoy se conoce como bandera histórica y primigenia, la de colores blancos y rojos en campos en diagonal, con el escudo central que el mismo general San Martín diseñara, y que no pudo ser confeccionada dado la urgencia de los tiempos, pero que igual fue jurada simbólicamente en Pisco, y luego las naves partieron llevando a la mitad de la tropa hacia el norte chico, y cuando todos pensaban que podía desembarcar en el Callao o acercarse a Lima, él siguió hasta el puerto de Huacho, y así se produce a mitad de noviembre de 1820 el segundo desembarco, y a las horas nada más establece su segundo cuartel militar en el Perú, en el cercano pueblo de Huaura. Allí San Martín comienza de nuevo a operar con su genio militar como ya lo había hecho antes del cruce de los Andes y también durante el periodo que estuvo en Chile terminando de armar la flota. ¿Y cuál es esa manera de operar? Infiltrar espías, socavar la confianza de los realistas y además también generar una guerra de zapa que fue muy, pero muy interesante porque desconcertó totalmente a las poderosas fuerzas españolas basadas en Lima y en el Callao principalmente. No había terminado el mes de noviembre cuando se producen dos hechos que yo aquí quiero remarcar porque esto empieza a cerrar la historia. La historia que yo les decía, todo lo que tuvo que atravesar el general San Martín, miren qué temple, qué estoicidad y qué determinación. ¿Qué acontece a inicios del año 1821? Toda la zona de la costa del Perú es atacada por una terrible epidemia de fiebres tercianas, es decir,
un virus de paludismo sumamente agresivo que provoca la muerte de muchos oficiales y soldados patriotas, y esto desespera a San Martín. Pero no pudo ser aprovechado esto por los españoles, porque también en sus avanzadas y en el cuartel de Snapuquio, la pandemia también hacía estrago por el lado de las fuerzas españolas. De todas formas, el plan de San Martín de sitiar a Lima empezaba a dar resultado. ¿Por qué? Porque se generaba gran incertidumbre, porque los espías hacían lo suyo, porque las damas del servicio de inteligencia que San Martín montó en Lima realmente hicieron un trabajo espectacular, consiguiendo secretos de alcoba y pasándolos a los oficiales patriotas. Y por otro lado también esto que se empezaba a ver ya el desabastecimiento de los alimentos básicos, los productos del mar no llegaban por el bloqueo justamente del océano, y tampoco los productos frescos de la sierra, porque las tropas habían rodeado Lima. Es así que un grupo de notables solicita al virrey que negocie con San Martín. Y es cuando se produce entonces, luego de algunos encuentros entre delegaciones de ambas partes, en los primeros días de junio, el encuentro de Punchauca entre San Martín y La Serna, que había reemplazado a Pezuela. Y otra vez San Martín plantea unirse bajo las dos banderas, establecer un gobierno combinado, y todo esto sobre la base del reconocimiento de la independencia. Y el virrey, en verdad, casi acepta esta proposición. Pero el Estado Mayor realista, conformado por oficiales ultramonárquicos, no aceptaron la misma, y entonces la situación se complicó. Pero a tal punto fue la desazón y la presión acomodadas de Lima y de cierto pequeño sector de la iglesia sobre el virrey, que determinó que éste saliera de Lima con sus tropas rumbo a la sierra, y que el 10 de julio de 1821, en la tarde-noche, como ya lo había hecho en Buenos Aires y Santiago, San Martín silenciosamente entró montado, acompañado solo de un acompañante a Lima, se reunió con algunos notables en la ciudad, se establecieron allí las bases para que inmediatamente se redactara el acta de la independencia del Perú, hecho que aconteció, y 5 días después, el 15 de julio de 1821, se produce la rúbrica y la jura de la independencia, la cual es proclamada el 28 de julio de aquel año de 1821 por el general San Martín en el tablado levantado en la Plaza Mayor de Lima y en otros tablados de las distintas plazas, como se acostumbraba en la época para comunicar informaciones importantes. Yo quería también rendir un homenaje al noble pueblo de Huaura, que cuando San Martín estaba allí antes de llegar a Lima, un día se juntaron en la plaza de ese pueblo histórico y frente a la morada del general San Martín, a viva voz, solicitaron que él saliera al balcón y les dirigiera la palabra. Y el general San Martín lo hizo en Huaura el 27 de noviembre de 1820, mostrando allí por primera vez la bandera que había creado en Pisco. Ese día se reconoce en el Perú como el día del primer grito de libertad de la República del Perú. A pocos kilómetros de ese lugar, en Playa de Pescadores, en el vecino distrito de Chancay, poderosas fuerzas realistas habían rodeado a una tropa de milicianos cuyo comandante era el teniente coronel Juan Pascual Pringles, y les ordenaron rendirse. Y Pringles y estos milicianos no acataron la orden y con sus cabalgaduras se arrojaron en el mar. Con la acción esta que se conoce como la acción histórica de Playa de Pescadores. ¿Por qué quiero citar esto? Porque esto marca el temple, el espíritu que San Martín había infundido en cada uno de sus oficiales. La cuestión es, como para ir cerrando este relato, que el general San Martín cumplió con la más sagrada de las promesas. Una vez que estuviese asegurada la independencia y en cierta medida que se fuesen definiendo favorablemente las posiciones militares, llegaba el momento de abandonar todo tipo de mando y el ejercicio de cualquier poder que él hubiese ejecutado, para dejar que precisamente el pueblo del Perú, a través de sus representantes, fuera quien eligiera la forma de gobierno que creyesen más conveniente. Señoras y señores, este ha sido, en un humilde relato, el no menos humilde homenaje al general don José Francisco de San Martín y Matorras, padre y fundador de la libertad del Perú, capitán general de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Busen. Voy a abrir la pantalla y ahora le cedo la palabra al maestro Miguel Galván para hacer el debate, las preguntas, los saludos, lo que ustedes quieran. Miguel, habilita tu micrófono y te dejo en manos tuyas la continuidad de esta conferencia. Bueno, gracias Miguel Ángel por tan emocionado relato con fundamento de la verdad histórica, de que vamos llegando a esa verdad desde distintos historiadores y sobre todo llenando un vacío tan grande en la República Argentina del conocimiento del pueblo argentino de toda esa epopeya, porque nosotros, siendo como maestros, quedamos con la historia del cruce de los Andes y las batallas de Chacabuco y Maipú, punto. Es decir, que este sustancioso relato abre en nosotros muchos interrogantes y preguntas. Y de ahí que abro la posibilidad de que los partícipes de esta conferencia te hagan preguntas, opinen, porque de eso se trata, y así hacemos amena esta reunión gracias al Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular que ha gestionado tu presencia este día con nosotros. ¿Están abiertos? Muchas gracias. Estoy a disposición, Miguel, por lo menos para complementar un poco lo que humildemente hemos desarrollado, que todo esto en el ida y vuelta enriquece muchísimo, así que estoy presto. Sí, yo la pregunta que tengo, sé que la vas a responder con, es decir, el estilo militar en contraposición a Bolívar, que es muy fundado por los grandes estrategas del mundo. No dar batallas frontales si no tenés seguridad de vencer, o por lo menos que estés en condiciones de dar batallas frontales. Ese estilo de guerra de movimientos, con gran preponderancia a la política, es decir, de ganar para la causa de la independencia a través de esa imprenta que llevó y de que llegaban esos manifiestos y esos libelos al pueblo peruano antes de la llegada de San Martín. Y muchos de esos pobladores exhibían esos volantes que decimos ahora, le exhibían a las tropas de Arenales, diciendo, bueno, acá estábamos esperando la llegada de los independentistas. Sí, señor, sí, señor. Es que aquí hay un tema. San Martín, en contraposición con Bolívar, que llevaba adelante toda su operatoria militar y iba por el triunfo en su guerra a muerte, él usaba un poco la estrategia del general Pirro, es decir, no era computable la cantidad de muertos, basta de obtener la victoria, porque eso de última también era un fin en la guerra. En cambio, San Martín lo había dejado muy en claro. Mire, Miguel, cuando él escribió, cada gota de sangre americana que se derrama me llega al corazón. Por eso fue un notable artífice en el montaje de los servicios de inteligencia, porque él sabía que con eso economizaba vidas, pero que también podría lograr los resultados que a la postre logró. Si bien al final se le complicó, yo tengo alguna determinada teoría, ¿no? Un poco el ejército dejó de estar en operaciones fuertemente y esto hizo un poco laxa la disciplina, por eso tuvo algunos desencuentros con Necochea, Martínez, Las Heras, la imposición de la Orden del Sol con algunos premios pecuniarios a algunas personas que sus oficiales consideraron que no lo merecían, generó algunas rispideces, pero sobre todo protegió la vida de sus oficiales y de sus soldados, no mandándolos al matadero, perdónenme por el término, pero él llegó con 4.000 hombres a un territorio en el cual había 19.000 soldados veteranos y 10.000 reservistas. Y para que vea usted cómo en pocos días, en pocos meses, él logró la independencia del Perú, Miguel. Sí,
Miguel, habilita tu sonido que está cerrado. A ver, un segundito, por favor. A ver ahora si me escuchan. ¿Me escuchan bien ahora? No, sí, perfecto. Es Galván que tenía cerrado el micrófono. Bueno, perfecto. Lo escucho, Miguel. Sí, digamos que invitamos a los partícipes de esta reunión tan hermosa a que hagan preguntas, opinen, y serán habilitados sus micrófonos para hacerte preguntas y saludos. Bien, gracias Miguel Galván. Desde Tucumán, mi reconocimiento al Instituto Nacional de Estudios Nacionales y mi agradecimiento a don Miguel Brusasca por esta brillante charla que nos dio. No es la primera vez que lo escucho y me sigo aprendiendo muchísimo, así que felicitaciones. Mi pregunta para Miguel es con respecto a, si bien habló de todas las fases de este protectorado, yo me quiero dirigir directamente a la última fase. Y si usted me puede explicar si a raíz de la reunión que tuvo San Martín con Bolívar en Guayaquil, si bien no se sabe a ciencia cierta, digamos, cuáles fueron los temas que se trataron, pero bueno, usted debe tener su apreciación al respecto, y si eso puede haber sido una de las causas principales por las cuales él decidió retirarse del Perú, independientemente de lo que usted ya comentó, la situación económica de Chile que no lo apoyaba, el Estado argentino que también había ciertas cuestiones que no, digamos, no iba a conseguir el apoyo que necesitaba, pero si después de esa reunión eso marcó un poco el fin de la última fase y el exilio y la decisión de San Martín de terminar su protectorado en Perú. Mire, si uno, muchas gracias, es un gusto entablar este diálogo y va el saludo cordial. Mire, a veces uno debe apoyarse en las cartas de San Martín que él escribió años después, que son muy sustanciosas, por ejemplo, y en una de ellas él expresa: el general Bolívar y yo no cabíamos en el Perú. Y no lo dice en una actitud egoísta, máxime que si algo trascendió es que él se puso a las órdenes de Bolívar. Y Bolívar en realidad no aceptó ser el jefe de tamaña personalidad, como él dijo, del libertador del sur. Pero paralelamente a este tema de haber ido a pedir auxilio de Bolívar, porque eso formaba parte de un plan global de operaciones para terminar cuanto antes la guerra, ese era el desvelo de San Martín, que en verdad algunos historiadores y ciertos visos de realidad tiene, dicen que San Martín desoyó los consejos de Arenales cuando le sugirió operar militarmente sobre las fuerzas realistas en el momento en que de manera confusa y hasta muchos enfermos se retiraban a la sierra, cuando San Martín permitió ese callejón de salida, que el virrey se fue de Lima con toda su fuerza y cuando llegó al Valle Central torció al sur y por eso se abroquelaron después en el Cusco, en Puno y Arequipa, donde esos regimientos eran veteranos y estaban bien dotados. Y en un determinado momento, San Martín, que había caído, esto lo decimos con mucho cuidado, ¿no?, preso del boato y la fastuosidad cortesana de Lima, no nos olvidemos que la ciudad de los reyes, la ciudad de los virreyes, esto hizo que recibiera algunas críticas y algunas cuestiones en cuanto a disciplina se fueron desajustando, y la verdad que San Martín expresó en su momento que le tembló la mano para no tomar medidas contra oficiales que lo habían acompañado en los momentos gloriosos. Inclusive él tuvo que extrañar al general colombiano Eres porque lo acusaron que había un conato de asesinato hacia su persona. O sea, la situación se había complicado bastante, y quiero que usted tenga en cuenta también que el ambiente ultraconservador y clerical de Lima en cierta manera siempre resistió las medidas innovadoras y liberales de San Martín, con lo cual él comprendió que todo el mundo, tanto en el frente militar como en el frente político, cumple un ciclo, y si tosudamente se quieren quedar perteneciendo para siempre en esa historia, el desgaste y el descrédito en algún momento
lo va a alcanzar. Por eso prefirió retirarse y guardar silencio durante tantos años. Hay cuestiones como la que usted maravillosamente me plantea que aún hoy no tienen respuesta, pero creo que podemos encontrar alguna lucecita al final del túnel para hacer una interpretación de esto que usted me plantea en el enorme silencio de San Martín durante tantos años. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más que quiera intervenir? Ahí, Galaxy. Yo quisiera agregar algo a todo esto. La exposición de Miguel, obviamente, como siempre, una exposición extraordinaria por su conocimiento, por su preocupación, por su profundización y sobre todo por ser tan ilustrada. Porque la verdad, para nosotros los argentinos, si bien es cierto, es el padre de la patria, poco nos enseñaron en el colegio y en las escuelas sobre el general San Martín. Y es importante poder transmitir, que debemos transmitir a nuestros hijos todo esto que hizo este gran patriota. Si bien es cierto, Perú tiene muchos lazos sanguíneos y de familiares, ¿no es cierto?, con el norte argentino sobre todo, Perú se acerca a la Argentina y se siente hermanada, pero por el general San Martín. Y siempre fue consecuente Perú con Argentina. Y recordemos algo reciente que todos nosotros lo vivimos, fue la famosa Guerra de Malvinas. El único país que se acercó a Argentina prestando aviones, soldados y pilotos fue Perú. Y no le agradecimos, fuimos muy desagradecidos. Es un país que siempre estuvo al lado nuestro, pero fundamentalmente por las raíces. El general San Martín, que fue prácticamente el fundador de la República en Perú. Bueno, todas estas cosas hay que resaltarlas. Lo que hace Miguel es realmente muy importante y debiéramos nosotros transmitir cada uno lo que tenemos la responsabilidad, esa pequeña responsabilidad, una como argentino, pero otra, esa gran responsabilidad de ser representantes, ¿no es cierto?, en nuestras provincias, del Instituto Sanmartiniano del Perú, y por lo tanto debiéramos transmitir por qué Perú es tan importante, el Instituto Sanmartiniano del Perú, más importante que el de Argentina, porque la realidad es esa. Entonces, debiéramos transmitir de lo que es lo que significó el general San Martín, no solo como libertador de América, sino como hombre, como político y fundamentalmente como ser humano. Esas cosas las debiéramos transmitir. Yo esto nomás quería agregar, porque obviamente no voy a comparar nunca la exposición fantástica que hizo nuestro amigo Miguel. Gracias por la atención. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo cordial. Gracias por estar allí compartiendo. Y la verdad que, si usted quiere, mis amigos, un poco más distendido, no es que el Perú le deba cosas a San Martín. Es recíproca la atención, porque en verdad San Martín le dio ejército, es decir, reglamentó, promulgó los decretos correspondientes, el ejército, la marina, el estatuto provisional, y yendo al terreno de la educación, como les decía, fundando escuelas, adoptando un sistema novedoso para la enseñanza, la biblioteca. Es fantástica la historia, por ejemplo, del concurso que llama de letras para poder llegar a la canción patriótica, es decir, el himno nacional del Perú, esa letra fantástica que dice: somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Fue aprobada por San Martín. Y para que vean ustedes también en esto de honrar a próceres y precursores y a gente importante de la historia del Perú, yo siempre recomiendo para todos aquellos que puedan llegar a Lima que visiten a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín el Panteón Nacional de los Próceres. Es un lugar en el cual no hay un patriota bien nacido que no llegue a ese sitio y derrame lágrimas de emoción, porque allí está el reservorio de la historia del Perú. Entrar en el ala donde se encuentran los ataúdes del mariscal Necochea, del general Guillermo Miller, de don Hipólito Unanue y de tantos otros, realmente es muy fuerte. Y además está allí el mausoleo del mariscal Ramón Castilla, aquella figura notable de la historia peruana que cuando San Martín ya estaba casi al borde de la muerte, cruzan algunas cartas y Castilla lo invita a venir a pasar sus últimos días en el Perú.
no sin antes decirle que está liquidados todos sus sueldos para que pueda gozar de la tranquilidad económica en sus últimos días. O sea, es muy fuerte, muy emocionante. Entonces, a veces, los argentinos que somos propensos a dividir, a separarnos, fíjense la familia de San Martín dispersa por distintos lugares, una nieta en Francia, otra en Mendoza, su hija en Mendoza, su yerno también allí, San Martín en la catedral, sus hermanos por los cementerios de España, uno en Filipinas, sus padres en Yapeyú. Estoy hablando de los restos gloriosos de la familia San Martín. Fíjense un ejemplo que siempre me impacta cuando voy a rendir el correspondiente homenaje al Panteón de los Próceres. Hay allí una nichera que tiene 3 ataúdes y se encuentran precisamente los ataúdes del autor de la letra, del autor de la música y de la soprano Rosa Merino, que interpretó por primera vez ante San Martín el himno nacional del Perú. Si yo le pregunto a ustedes dónde está sepultado Vicente López y Planes o Blas Parera, no tenemos idea, y si me lo preguntan a mí me ponen un apuro. Por eso yo amo ese perfil patriótico que tiene el Perú para con el general San Martín. Bien, otro u otra que quiere intervenir. Miguel, habla Mercedes. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adelante, Bien. Mercedes, te escucho atentamente. Una tucumana. Te escucho, Mercedes. Una tucumana, sí. Quería primero agradecerle a Miguel la exposición extraordinaria que hizo. Realmente, además, tiene ese tono de voz tan, digamos, sentimental para algunas expresiones. Realmente he recogido algunos datos que obviamente no los tengo. No sé de San Martín tanto como sabe Miguel. Así que, Miguel, muchas gracias. A ver, no lo veo a Miguel. Sí, yo te veo, Mercedes. Te veo, ¿sí? Y te escucho bien. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno. Es un gusto poder verte, aunque sea a través de esta pantalla, y lamento no haberme hecho la toalé para la reunión. No. Pero bueno, me siento muy bien. Muchísimas gracias por esta convocatoria, y creo que merecemos reunirnos de alguna manera para hablar de temas de San Martín y Belgrano en este año que se está yendo de belgraniano, ¿no? Sería muy interesante que pudiéramos coordinar alguna actividad que tenga que ver del encuentro de San Martín y Belgrano. Hemos hablado muchas veces de que se ha juntado en Tucumán, tenemos algunos lugares claves, pero tenemos la ramada en la que estuviste, tengo unas fotos muy lindas de ese día, y además el obsequio de la bandera, que fue muy lindo, un gesto muy, muy lindo. Yo creo que tenemos que retomar eso, aunque sea en una charla como esta, una convocatoria como esta, que no es poco. Me parece que tenemos la posibilidad de reunir la gente como han hecho ahora. Felicitaciones a todos, porque todos los participantes indudablemente han puesto su interés. Así que te reto un poco a eso, Miguel, a ver si podemos armar algo antes que termine el año. ¿Cómo no? Bueno, nobleza obliga. Bueno, gracias, Mercedes. Y en homenaje también a las damas que participaron activamente en el Perú colaborando con San Martín y su causa. Yo tengo un recuerdo muy especial desde el punto de vista de las lecturas históricas, ¿no? De la señora Rosa Campuzano Cornejo, que si bien fue una mujer que se movía muy bien en la alta sociedad limeña antes que llegara a San Martín, después quedó prendada del protector y pasó a ser su compañera de confianza, su compañera. Pero más allá de eso que hace la vida personal de cada uno y debe ser respetuosos, ella tenía una gran ascendencia sobre las otras chicas de la sociedad limeña, que muchas de ellas noviaban con los oficiales realistas, y esto vino muy bien, porque esos secretos de alcoba eran transmitidos precisamente a las huestes patriotas, con lo cual les estoy diciendo que el general San Martín respetó, amó y les asignó una alta misión a las damas, y él creó la banda de seda de reconocimiento a las beneméritas
y patriotas del Perú, y esto significa que él tenía una alta consideración por las mujeres. Hoy que se habla tanto de la igualdad de género, el general San Martín era un verdadero avanzado. Yo siempre me quedó ese regusto amargo de saber que allá por 1921 un terrible terremoto derrumbó toda un ala de nichos donde se encontraba sepultada Rosa Campuzano, así que vaya a saber, ¿no?, en qué fosa común fueron a parar sus restos, así que nos hemos privado de la posibilidad de ir al cementerio Presbítero Maestro en Lima, llevarle una flor. Pero bueno, tal vez la vida nos va a dar oportunidad de seguir recordándola como una mujer importante al lado de un hombre no menos importante en la historia del Perú y que enalteció a las damas y como tantas otras mujeres que muchas de ellas fueron sacrificadas en el peor de los tormentos por los realistas cuando las descubrían que estaban espiando para la causa patriótica. Muchas gracias, Miguel. Muy bueno el homenaje. Por favor. Yo tengo una pregunta. Hace ya un tiempo nosotros estudiamos el despliegue. Perdón. Sí, adelante. No sé. Hace un tiempo hemos estudiado el despliegue militar del general San Martín en Perú, porque hay debate sobre cómo fue la estrategia y la táctica sanmartiniana en Perú. Hay un escrito del doctor Ramón Carrillo que estudia especialmente la guerra de Zapa del general San Martín, que es un estudio. Hemos publicado en la revista Cuaderno un comentario sobre el estudio de Ramón Carrillo porque no se puede publicar por razones de conflicto editorial el documento original de Carrillo. A mí me gustaría, si usted puede desarrollar aspectos, por lo menos, o lo que cree que son los más sustanciales de cómo fue esa guerra de Zapa, porque es muy interesante entender cómo San Martín puede entrar en Lima y declarar la independencia cuando era absolutamente claro que las tropas que tenían eran muy inferiores a las tropas españolas, que además estaban muy bien pertrechadas y eran tropas veteranas. Y si usted pudiera desarrollar eso, porque nos interesa particularmente ese tema de la campaña del general San Martín. Mire, es muy interesante porque él utilizaba una estrategia que allí le dio resultado. Amagar que iba por un lado, como lo había hecho en el cruce de los Andes, y aparecía por otro. Yo creo que él solo íntimamente sabía que iba a desembarcar en Paracas, tal vez alguien de su círculo sumamente íntimo. Todo el mundo creía que iba de frente, de cabeza a Lima, y como quería Cochrane, por ejemplo, que era el comandante de la escuadra. Pero San Martín ya había infiltrado espías en Lima varios meses antes. Inclusive uno de sus mensajeros, que fue a negociar un canje de prisioneros, en realidad la misión que tenía era recabar información dónde se encontraba el grueso del ejército realista y dónde las avanzadas hacia el sur y hacia el norte. Por eso fue tan preciso en el desembarco en Paracas. Y esa estrategia de confundir ya lo había ejercitado él en el cruce de los Andes. Miren, recuerda usted, por ejemplo, la entrevista con los indios huenches. Cambiar allí la ficha, plantearles a sus hermanos los indios que iba a pasar por acá, sabiendo que los indios le iban a contar a los españoles por dónde iba a ir y luego iba por otro lado. Bueno, y además hay un tema que es muy interesante en cierta bibliografía, en las bibliotecas peruanas muy exclusivas, que habla del apoyo de los lugareños. Por ejemplo, él advirtió un día en sus recorridas, cuando ya estaba en el norte chico, que había mucha gente que se dedicaba, como pasa hoy, a hacer artesanías, sobre todo alfarería, que después la iban a vender a Lima. Y él entonces consiguió un grupo de esos alfareros que fabricaban esos recipientes, esas ollas, y en el fondo de barro de las ollas él colocaba los mensajes escritos que enviaba a sus espías. Y él había infiltrado cierto sector de la ultraconservadora clerecía católica de Lima, y algunos sacerdotes estaban ya colaborando con la causa. Y además de todo esto, lo que yo les decía que es invalorable, y esto siempre lo digo yo con mucho énfasis, la acción de las damas. Mire, yo se lo voy a poner en un lenguaje más sencillo. Llegó un momento que el virrey y su Estado Mayor se decían en sus conciliábulos, ¿cómo hace este individuo para saber dónde están nuestras tropas, cómo se mueven, cuándo entramos al Callao, cuándo recibimos provista, cuándo llegan las naves
sabía todo San Martín, porque justamente el secreto de Alcoba funcionaba 100%. Pero todo esto lo hacía San Martín para no ir al choque frontal, como bien lo expresaba Eduardo. Él tenía solamente 4.000 hombres cuando llegó, diezmado esto por las fiebres tercianas. Miren, que se vuelve, el alma se te constrita cuando uno va a Huaura y se para frente a la iglesia de San José, porque en sus sótanos, en sus criptas subterráneas, hay sepultado gran cantidad de soldados y oficiales patriotas. No se puede entrar porque se está por derrumbar desde hace algunos años y está todo el lugar cercado. Entonces San Martín utilizó la guerra de Zapa, infiltró espías. Ya últimamente los españoles no sabían quién respondía y quién no. Y fíjense, cuando yo les cuento lo de Pringles arrojándose al mar, no es que Pringles diga nos tiramos al mar para que no nos agarre. Tenía documentación secreta, fundamental, en la cual la misma consignaba que el batallón neogranadino Numancia, que estaba bajo bandera realista, en esos días ya estaba listo para pasarse a las fuerzas patriotas. Y para que esos documentos no cayeran en manos de los españoles y del comandante Valdés, estos se arrojaron al mar. O sea, para que usted vea la determinación de San Martín de cubrir todos los frentes, con sus oficiales, con espías camuflados, de mandar oficiales de buen porte para participar en los saraos y enamorar a las chicas limeñas que tenían relación con los oficiales españoles. Y todo esto hizo que después, cuando él está en Lima, tuviera un brazo ejecutor fundamental en Bernardo de Monteagudo, que inmediatamente él infiltró con su accionar, porque era muy sagaz, las cofradías afroperuanas y también algunos sectores de artesanos que estaban desconformes con las gabelas y las tasas que les cobraban, y toda esta gente empezó a sumar a la causa y se volvieron notables informantes. Más que un despliegue de tropas, que es lo que le recriminó a Arenales en su momento, San Martín fue un genio de la inteligencia y de la contrainteligencia en el Perú. Y él, la verdad, que se llevó mucho de estos secretos operacionales a la tumba, producto de su respetable silencio. Muchas gracias por la respuesta. Por lo menos, Eduardo, es una interpretación que yo hago respecto a esto que admiro del accionar como agente, como jefe de inteligencia en el Perú, en el sentido exacto de la palabra, al servicio de una causa patriótica, no como la inteligencia que se ha entendido en los últimos tiempos, que es espiar y complicarle la vida a aquellos que tienen algún pensamiento nacionalista o libertario. No nos engañemos, las cosas hay que decirlas por su nombre. Toda esa tradición de los servicios de inteligencia que San Martín utilizó en la Argentina, en Chile y Perú, se perdió con el tiempo, usted ya sabe, por los intereses soterrados que siempre se cruzan. Muy bien, muchas gracias, Prochaska. Estoy a disposición, como ustedes prefieran, y si no, lo bueno a veces es dejar esto planteado para que quede ahí pendiente una cita. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Porque yo lo disfruto muchísimo, sé que están allí atentos, no porque este lenguaraz se exprese, sino porque creamos un clima sanmartiniano que creo que es el mejor homenaje para el general San Martín, para sus oficiales, para sus soldados y para tantísima gente anónima que en la Argentina, en Chile, en Perú, aunque también en la República de Paraguay y Bolivia y la banda oriental, dieron hombres y mujeres para la causa, y muchos de ellos pagaron con su vida. Queda entonces el desafío de que organicemos otra reunión ante la propuesta de Mercedes. Creo que tenemos tiempo y ganas, inquietudes, preguntas, así que me parece interesante esa posibilidad. Sí, cómo no. Queda en manos de Eduardo y el instituto a ver qué podemos hacer. Bueno, si ustedes me dan la cuerda y me dan a elegir un tema, la verdad que quisiera hablarles algún día de San Martín y la educación. Es realmente un capítulo sorprendente, a San Martín encasillado como un militar, que por ahí se lo veía como un personaje tosco, acostumbrado a andar a los tiros, alguna vez contra los franceses, otra vez con los ingleses, otra vez con los realistas. La cuestión es que San Martín era un autodidacta de elevada formación y todo eso lo puso en práctica
como gobernador en Mendoza, el mejor gobernador que tuvo y tendrá Mendoza, la región de Cuyo, y también en Chile apoyando la educación y la sanidad y el sistema de becas y todo lo que él fue propugnando en el Perú, donde dejó todos sus libros, de los cuales lamentablemente en la década del 40 del siglo pasado se quemó la biblioteca y solo se salvaron 3 ejemplares de aquella colección de casi 700 libros, de los cuales solo el 30% eran libros de tácticas militares, el resto eran libros sobre filosofía, cultura general, agricultura. O sea, si ustedes lo desean, humildemente charlamos algún día de San Martín y la educación. Sí, seguro, seguro, es un gran tema ese. Además, no sé, esa idea de un San Martín Tosco, no sé de dónde sale, porque realmente era un hombre muy preparado, era un gran político y tenía un conocimiento de la política sudamericana que hay momentos que asombra. Es Porque, decir, que era un Eduardo, hombre que captaba la esencia. totalmente, pero ese tema de un San Martín más encasillado en la vida cuartelera es de cuando él estaba en el ejército español. Y ahí viene yo rastreando algunas consideraciones de cuando él estaba en los regimientos en Cádiz. Sin embargo, como contrapartida de esa apreciación, capaz que él alimentaba esa figura, porque simultáneamente él ya había sido captado por las sociedades secretas con base en Londres y con fuertes ramificaciones en Cádiz, y seguramente él disimulaba como que no entendía muchas cosas, pero ya era un cuadro selecto de las sociedades de caballeros racionales. O sea, San Martín, genio y figura hasta la sepultura, porque imagínense que seguramente él creó una imagen como que solo le interesaba la trinchera, el mando y el grito frente a sus soldados, y además internamente él se preparaba para la notable misión que llevaría de un mandato de las sociedades secretas en un mundo que cambiaba y que quería dar por tierra con las monarquías absolutas. De eso se trata. Bueno, con todo gusto vamos a organizar esa conferencia porque va a ser más que interesante para agregar al conocimiento de la figura del Libertador San Martín. Le tomo la palabra y con Miguel Galván organizamos esta conferencia que usted propone. Imagínense lo que habrá sentido Sarmiento cuando estuvo disertando en París un par de años antes que falleciera San Martín sobre el encuentro entre San Martín y Bolívar, y en la primera fila del auditorio estaba el general San Martín escuchándolo. Y San Martín y Sarmiento en sus cartas después destaca que San Martín no dijo nada y ese silencio significaba aprobación. O sea, esas cosas maravillosas de la historia argentina que a mí me encanta comentarlas y tratarlas y que se sepan, y sobre todo en las escuelas. Yo tengo una cruzada, perdone que hable en primera persona, una cruzada de vida. Esto que yo hablo con ustedes con tanto apasionamiento, también acomodando el lenguaje, lo hablo en las escuelas, porque por allí pasa todo, está tan difícil, se han perdido tanto los valores, que la verdad que a mí también me duele en el alma, como decía San Martín, cada gota de sangre que se derrama. Y yo cuando veo que se pierden más valores, también me duele en el alma, me llega al corazón, ¿eh? Bueno, Miguel Galván, quedamos comprometidos a una nueva conferencia próximamente. Así es, ya Bueno. Lo organizaremos con Mercedes. ¿Qué le parece Mercedes? Ah, dice que sí. Se compromete también Mercedes. Bueno, tiene una labor muy importante en el Museo Sanmartiniano de la Ramada, que es su acción, no deja que ese museo se pierda, ¿verdad? Entonces, con ella podemos organizar, ella y otros. Está bien. Sí, por supuesto. ¿Se me escucha? Sí, te escucho bien. Sí, te escucho bien, perfecto. Mercedes. Perfecto, creía que estaba sin sonido. Sí, No. yo creo que vamos a trabajar con Galván, con el profesor, a ver cómo organizamos esto para convocar a la sociedad tucumana a participar de este evento, ¿no? Y estoy de acuerdo con el tema, me parece que así como lo cita Avellaneda, lo que dijo hace rato, nosotros tenemos los argentinos como una imagen de San Martín todavía en el bronce, ¿no? Y esto que estaba exponiendo Miguel, lo baja del bronce para convertirlo en esa persona estratega que se aleja un poco del militar para hacer toda una gestión
¿no es cierto?, muy pensada y derramar lo menos posible la sangre. Pero con este tema de la educación, creo que sería un muy buen homenaje porque es una parte que no muchos conocen de San Martín. Siempre estamos, como dijo Avellaneda, lo que nos dio la escuela, del cruce de los Andes, la independencia de América, y ese es nuestro conocimiento, o el conocimiento general sobre el general San Martín. Se desconocen demasiadas cosas, por eso mi afán en que el Museo Sanmartiniano de la Llamada de Abajo sea un museo que recuerde al general, pero además que sea parte de la ruta nacional de los puntos donde San Martín tuvo algún paso, ¿no? El paso por Tucumán es ese, así que para mí es muy valioso, lucho mucho por sostenerlo y conseguir que tenga una visitación como la que tiene, ¿no? Así es. Bueno, si ustedes me permiten, yo voy a marcar una especie de despedida haciendo una salvedad. Recuerdan que en parte de la exposición les dije que iba a tomar un punto de partida de la historia de la línea Tiempo de San Martín para terminar como protector, y arranqué en Valparaíso. La verdad que lo tengo bien presente, que la cuestión no arranca en Valparaíso. Si hacemos como el libro de Alejo Carpentier, que desde la vejez vuelve el hombre protagonista de la historia al útero de su madre, iríamos hacia atrás y no tenga ninguna duda que yo hubiese citado La Ramada, hubiese citado Yatasto, y hubiese citado hacia atrás muchos otros temas que son medulares en la línea de tiempo de San Martín. Pero traté de ajustar, siendo respetuoso de nuestra audiencia, el tiempo de exposición. Pero tengan la seguridad que está bien claro que desde el mismo día en el cual San Martín vino al mundo, en Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú, su estrella ya estaba predestinada para ser el libertador de media América del Sur. Y eso no se lo quita a nadie, aunque haya ciertos sectores que hoy en día pretenden echar un manto de olvido sobre una figura tan trascendente de la historia universal. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y comprometida la próxima conferencia, San Martín y la educación. Es un compromiso. Bueno, Eduardo, muchas gracias, Eduardo, para el instituto, para ustedes. Les mando un abrazo fraterno y estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias, una vez más, de corazón. Hasta pronto. Gracias por tu generosidad. Gracias. Así estaremos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao, chao para Domingo, para Alfredo, para tantos amigos. No se olviden, serán lo que deban ser, si no, serán nada. Atención con eso. Así es. Así es. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, buenas noches. Adiós, adiós, chao. Hasta pronto, estamos fuera, cambio y fuera, hasta pronto. Cambio.